muy buenos días, son las 7 de la mañana, las 7:08. Bienvenidos al epicentro de la información esta mañana fresca, agradable en la capital, martes 16 de febrero del 2016. Más de un centenar de feligreses católicos fueron atendidos ayer por paramédicos por diversas descompensaciones metabólicas en San Cristóbal de las Casas. En la clínica del ISSSTE fue rechazada una mujer de la tercera edad. Margarita Guillén, de 80 años, ingresó después a regañadientes. Lamenta el Papa Francisco que muchas comunidades indígenas sean despojadas de sus recursos naturales. Critica que algunos sectores consideren a los pueblos indígenas inferiores los valores, cultura y tradiciones de los pueblos originarios. El Papa ora ante la tumba de don Samuel Ruiz García. Mire usted, se acercó hasta la tumba y ahí rezó. En Tuxtla Gutiérrez asegura que amenazas se ciernen sobre la familia. Francisco detecta que son particularmente ideologías destructoras promovidas por sociedades que dicen ser libres, democráticas y soberanas. En Rancho Nuevo, el domingo, muere un joven de 20 años de edad de nombre José Enrique al caer de un caballo. El joven, quien participaba en una carrera, perdió la vida en una cama del Hospital de las Culturas debido a la gravedad de sus lesiones. Controlado incendio del basurero en un 80%, informa bomberos. Allá en Tapachula trabajan en coordinación con Protección Civil, jornadas de más de 10 horas para intentar sofocar el siniestro. Se accidenta joven conductor originario de Tuxtla Gutiérrez en el tramo Jiquipilas. José Antonio Navarro Carpio, de 31 años de edad, con domicilio en la colonia 24 de junio, conducía su vehículo compacto rojo a toda máquina, salió ileso. Esta mañana se observan condiciones de cielo despejado a medio nublado, nubosidad principalmente de niveles altos de la atmósfera, mientras el frente frío número 39 provocará descenso de 1 a 2 grados en la temperatura. Delincuentes asesinan a una mujer en Tapachula. Fabiola Grisel Ochoa López fue atada de pies y manos y asfixiada con bolsa de plástico en la colonia Los Coquitos, mientras ladrones se llevaron objetos de valor y su vehículo, siendo abandonado en la colonia Pintoresco. 6 embarazadas con Zika en México. La Secretaría de Salud confirma 4 casos en Chiapas, uno en Oaxaca y otro en Veracruz. Todo listo esta mañana en Michoacán para recibir a Jorge Mario Bergoglio. Blindan las 3 sedes que visita el Papa y colocan hasta francotiradores. Bienvenidos pues al epicentro de la información. La noticia tiene un lugar donde se genera. Te invito a estar en el epicentro de la información, porque la noticia somos todos. Acompáñame en los próximos 60 minutos. 28 años en el periodismo lo respaldan. Adiel Pereira Vázquez te lleva al epicentro informativo. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle esta mañana de martes, 16 de febrero. Son las 7 de la mañana, las 7:12. Ayer fue un día de mucha actividad, le confieso. Tuxtla Gutiérrez estuvo varada, los accesos hacia el oriente norte de la capital, donde se llevó a cabo la sede principal de este encuentro. Este encuentro del Papa con las familias chiapanecas y de Centroamérica, porque hubo familias que vinieron de varias partes de la República Mexicana y también, por supuesto, de Centroamérica. Pues reunió allí a centenares de familias, cientos y hasta miles de familias. Se calcula más de 100.000 el número de personas que se congregaron en torno al estadio Víctor Manuel Reina, que estaba pletórico. Ayer estaba pletórico y hubo mucha durante el día mucha situación
de personas que se estaban desmayando por el calor y el intenso sol. Para el colmo, ayer había estado fresco todos estos días en Tuxtla Gutiérrez, pero ayer fue la excepción. Ayer estuvo a 31 y a nivel de cancha estuvo hasta 35 grados centígrados la temperatura por la humedad en el estadio Víctor Manuel Reina. Pues ayer se atendieron, había el reclamo de que el Estado Mayor Presidencial no estaba dejando pasar en el protocolo de seguridad que había montado en el estadio a las ambulancias de corporaciones de asistencia como Protección Civil y misma Cruz Roja Mexicana para asistir a quienes estaban sufriendo una descompensación en el estadio. Si me permite, Isidro Hernández Cruz, voy a hacer enlace esta mañana con él para saludarle. Ayer fue imposible la comunicación con Isidro, pero tiene el recuento de lo que sucedió ayer. Isidro, buenos días. Ayer, muy buenos días, un placer saludarte a ti, a tu auditorio. ¿Cuál fue la situación que se atendió ayer en torno al estadio Víctor Manuel Reina desde todo el día, claro, hasta después de las 6? Gracias. Bueno, efectivamente, como bien sabíamos todos, puso en marcha el plan específico de Protección Civil para el evento socioorganizativo de la visita papal, y bueno, se establecieron todos los mecanismos adecuados para brindar la atención oportuna a la población asistente. Era de esperarse, Adiel, puesto que el tiempo de espera a estar expuestos bajo el sol y en su mayoría de las personas adultas que asistirían a este evento a presenciar pues la visita de su santidad, se generarían estas condiciones de descompensaciones, golpes de calor, insolación, entre otras cosas, y bueno, se brindaron los servicios adecuados. Fue un evento exitoso, hay saldo blanco, incidencias de consultas que se otorgaron, más de 100 consultas que se otorgaron, algunos traslados que se tuvieron que hacer por personas que sufrieron alguna descompensación, que ya iban enfermas, que ya presentan algún cuadro patológico asociado a alguna enfermedad, y bueno, necesitaban la atención adecuada, por lo cual los servicios de emergencia y todo el sistema estatal de protección civil a nivel estado brindaron la atención oportuna, pero sobre todo en los puntos de concentración masiva, tanto en San Cristóbal como en Tuxtla Gutiérrez. Podemos hablar de un evento, un operativo exitoso, con sus altas y bajas, como bien mencionabas. Algunas autoridades en el tema de seguridad pues limitaban el paso de algunas unidades, pero bueno, es parte de lo que se vive en un evento como esto, es resguardar la seguridad de las personas, pero sin embargo debemos de garantizar siempre la atención oportuna, la atención adecuada a la población. ¿Y Isidro, cuántos casos atendieron? Bueno, más de 100, Adiel, más de 100 consultas que se otorgaron. Lo que sí te puedo decir, fueron 100 traslados a los centros médicos, es decir, 7 personas requirieron traslados a un centro médico, a un nosocomio, en su mayoría al hospital López Maza, y el IMSS, que fue el que nos estuvo apoyando por la cercanía del evento. Y bueno, afortunadamente no hay personas de gravedad. Repito, son personas que sufrieron descompensación, puesto que ya traen una patología asociada, y bueno, el fervor religioso de ver a la persona pasar frente a ellas, pues los emocionaba y se descompensaban, y esto asociado con las altas temperaturas que se presentaron también fue un factor importante. Muy bien, Isidro, pues en términos generales fue un evento con saldo blanco. Así es, efectivamente, en todo el estado, te quiero comentar, en todo el estado saldo blanco, no necesariamente en los puntos de concentración masiva San Cristóbal y Tuxtla, sino que en todo el estado afortunadamente se hizo el trabajo, se cumplió con la tarea, podemos decir así. Sin embargo, nos deja mucho escuela estos eventos de gran concentración, puesto que Chiapas es histórico manejar más de 500,000 personas en los puntos medulares, y bueno, es importante que la ciudadanía, mencionar lo que la ciudadanía se comportó a la altura, los chiapanecos se comportó a la altura, haciendo caso a las recomendaciones que previamente estuvimos emitiendo, de llevar consigo ropa cómoda, debidamente hidratados, y llevar su medicamento, no arriesgar a niños, adultos mayores o personas con capacidades diferentes, no más de lo adecuado. Y bueno, se vivió una visita de su santidad efectiva, fue muy buena, muy positiva, y repito, saldo blanco total. Muy bien. Isidro, muchísimas gracias por tu reporte. San Cristóbal, ¿también tienes algún dato de lo que ocurrió? Se habla también de más de 100 atendidos. Así es, efectivamente son más de 100. Sí, estaríamos en un rato más cruzando información con las dependencias
Muy bien, Isidro, muchísimas gracias por tu reporte. Muy buenos días. A tus órdenes, Ariel, muy buenos días. Gracias, Isidro Hernández Cruz, director de emergencias de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Ayer el Papa dijo allá en San Cristóbal que los pueblos indígenas muchas veces de modo sistemático y estructural han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Lamentó el Papa Francisco, quien resaltó que las comunidades originarias saben relacionarse armónicamente con la naturaleza. Y a los que hicieron la misa, mire, en un momento le voy a tener el dato. Voy a saludar esta mañana también a Carlos Esquinca, el químico Carlos Esquinca, director de Tránsito y Vialidad Municipal en Tuxtla Gutiérrez, para saber cuál fue el parte informativo que ayer se cubrió con la visita del Papa. Director, buenos días. Buenos días, a tus órdenes. ¿Cuál es el recuento que esta mañana nos puede dar? Pues muy contentos todo el grupo de tránsito municipal y en especial el presidente municipal Fernando Castellanos, porque nuestro saldo fue blanco, no hubo un solo accidente, no hubo un solo incidente, que lamentar, todo en perfecto orden, tranquilidad. Agradezco a toda la gente que se dio lugar en este evento del Papa por respetar los señalamientos de tránsito. Yo creo que nos ayudó de gran manera esta buena disposición de los visitantes. Todo en perfecto orden. La vialidad se abrió exactamente a las 6:30 de la tarde, una vez que hubo terminado el evento y empezó a ser evacuado el estadio de fútbol y el de béisbol y el estacionamiento. Empezó a fluir la gente y en punto de las 6:30 la mayoría de las vialidades ya estaban abiertas, y yo creo que eso ayudó mucho al descongestionamiento de tanta gente que llegó. No hubo ningún percance en torno al evento. No, ninguno. Afortunadamente las medidas de seguridad que implementamos sirvieron muy bien, ¿no? Muy bien. Te aprecio muchísimo, director, y estaremos en comunicación. Si me permite, nada más un comentario. Adelante. Tenemos un semáforo que está en la artículo 115 y Libramiento Norte. Es donde sales de las oficinas centrales de Covach y vas hacia el Libramiento. Ajá. A un costado está un campo para eventos de los niños héroes. Es una plaza ahí. Y al lado derecho está la oficina de migración. Ese semáforo tuvo una falla eléctrica, se quemaron todo el cableado. No es una falla de semaforización, pero sí de la Comisión Federal de Electricidad. Ya lo están arreglando desde el día de anoche. Nosotros tenemos elementos ahí de tránsito y pedimos a la gente que maneje con precaución, por favor. Sí. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado en el Boulevard Artículo 115, esquina Libramiento Norte. Es donde está, insisto, donde sales de las oficinas del Covach, las oficinas centrales, hacia el Libramiento. A un costado tienes ya la oficina de migración, el banco de sangre, el laboratorio estatal. Entonces, sí, es sobre el Libramiento Norte, entonces. Sobre el Libramiento Norte. ¿De Parque Oriente? De Oriente, sí. El Parque del Oriente, sí, muy bien. Oriente. Ok, muchas gracias, Químico, estaremos atentos. Ojalá que... sí, anoche vi ese semáforo. Pensé que era parte del operativo, pero no, yo pasé como a las 8:30, 9 de la noche y no estaba funcionando. Sí, ¿Hay agentes pie a tierra? Sí, hasta anoche ya estábamos fue una jornada de muchos días, ya la gente estaba extenuante. Tuvimos agentes allá hasta las 4 de la mañana, entró el relevo va a entrar el relevo ahorita a las 7 de la mañana, estamos esperando ya a los agentes, pero le pedimos a la gente que se conduzca con mucha tranquilidad. Ya la gente de Comisión Federal de Electricidad ya está haciendo su trabajo. Muy bien, muchísimas gracias por reportarme este incidente y estaremos atentos para cuando ya se restablezca el semáforo, daremos a conocer al auditorio. Muchísimas gracias, Químico. Gracias, Adrián, que tengas buen día. Igualmente para ti, Carlos Esquinca Cancino, director de Tránsito y Vialidad Municipal en la capital chiapaneca. Son las 7 de la mañana, las 7:23. Le comentaba que ayer al oficiar una misa en San Cristóbal ante aproximadamente 100,000 integrantes de comunidades indígenas, tanto de México como de Centroamérica, el pontífice criticó que algunos sectores consideren inferiores los valores, cultura y tradiciones de los pueblos originarios, luego de resaltar el papel fundamental de los indígenas
en el cuidado de la casa común. El obispo de Roma sancionó también que muchas comunidades originarias sean despojadas de sus recursos naturales en virtud de las leyes del mercado. Muchas veces de modo sistemático y estructural, sus pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, su cultura y sus tradiciones, dijo. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. Qué tristeza, dijo el Papa. Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, lo necesita. El Papa resaltó que en la conservación del medio ambiente, los pueblos indígenas tienen mucho que enseñarnos, pues hacen un uso racional de los recursos naturales, a los cuales los respetan como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano. Subrayó también, como lo hizo en su encíclica Laudato Si, la magnitud del desafío ambiental que se experimenta actualmente y la relación que esta situación tiene con la actividad humana. Ya no podemos hacernos los sordos frente a una de las mayores crisis ambientales que vive la historia, dice el Papa Francisco. Y más tarde visitó la Catedral de San Cristóbal de las Casas, rezó, así como lo escucha, rezó frente a la tumba del obispo Samuel Ruiz García y luego ante los feligreses que allí se encontraban. En el interior de la catedral, ante feligreses, en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, el Papa Francisco oró frente a la tumba del obispo Samuel Ruiz García y lo bendijo. Bendijo la tumba, lo que ha sido interpretado por los más cercanos por el Tatik Samuel como una integración o reivindicación a la labor construida a lo largo de 50 años. El defensor de los indígenas, pues, don Samuel Ruiz García, concluida la visita, abordó un helicóptero de regreso a Tuxtla Gutiérrez para sostener un encuentro con familias en el estadio Víctor Manuel Reina, que fue, a mi gusto, muy emotivo, un encuentro muy emotivo con las familias, donde conoció casos como el caso de Manuel Alejandro, un niño que desde los 5 años, ahora dice tiene 12, desde los 5 años este niño pues ha sufrido una incapacidad o una discapacidad, y las palabras que motivaron al Papa al final del discurso del pequeño fue de que le voy a echar ganas. Esa frase la inmortalizó el Papa Francisco ayer para dirigirse al amplio auditorio de más de 100,000 y en el mundo, pues a todos los cristianos católicos. Se dirigió en este sentido de echarle ganas a las familias, a los matrimonios que se divorciaron y también se volvieron a casar, a todos los que de una u otra manera tienen una historia que contarnos y una historia que vivir. A ellos les dijo al final: hay que echarle ganas. Si hay familias que no son perfectas, ninguna de la tierra son perfectas. Por eso, si hay disgustos, si vuelan los platos, dijo el Papa, pues eso tiene que ocurrir en el día. Por la noche tiene que haber reconciliación antes de ir a conciliar el sueño. Voy a saludar en el otro frente de la información a Pepe Rivera. Pepe, son las 7:27. Tengo un par de minutos para saludarte. ¿Qué fue lo que atendiste y lo que viste ayer en el recuento de las cosas que se dieron en torno a la visita del Papa en Tuxtla, Pepe? Hola, ¿qué tal, Adiel? Buenos días. Te comento que desde la mañana del día sábado, unidades de la Cruz Roja de diferentes delegaciones en el estado se concentraron en la ciudad capital. Precisamente el caso del municipio de Tonalá, Arreaga, Cintalapa, San Cristóbal, todos mandaron unidades para concentrarse para el operativo Papa. Se establecieron 30 puestos de mando unificado donde habían unidades del Seguro Social, del sector salud, entonces eran 3 unidades aproximadamente por cada uno de los puestos, que eran 30, todos atendiendo en el perímetro donde estaban establecidos. En el caso de la ambulancia de la delegación Tonalá, le tocó atender por separado a 2 adultos mayores. La afluencia principalmente fue de adultos mayores, madres y niños. Fue el mayor número de personas. Y fíjate que pude notar
que la gente que más disfrutó de este evento, desafortunadamente para nosotros, mucha gente venía de fuera. O sea, miraba sus rostros, gente de San Luis Potosí, de Veracruz, del estado de Chihuahua, que venían contentos, pese a todas las dificultades, y como hormigas ahí acarreando cobertores, colchonetas. Fue muy emotivo ver este tipo de situaciones ahí, mi buen Ariel, y gente que estuvo gozando de este evento. ¿Atendieron casos de emergencia? Así es, Ariel, cada uno, te vuelvo a repetir, en su perímetro, por ejemplo, donde estaba establecido un servidor, ahí en Parque 5 de Mayo, ahí le activaban un servicio, por ejemplo, en la ambulancia del Seguro Social, otra ambulancia salía, la de la Cruz Roja. Hubo gente que llegaba ahí, que se atendía por un raspón, que necesitaba un medicamento para el dolor, daba la consulta a la doctora de ahí del Seguro Social, y ya veíamos que traían ellos sus ambulancias, que traía la de la Cruz Roja, y así se estuvo superando todo ese operativo, donde, pues, como bien lo mencionaste, más de 100,000 personas se dieron cita para ver ahí algunos, incluso por fracción de segundos, el paso del Papa. Muy bien, muchísimas gracias, Pepe, estaremos atentos. Ya estás en Tonalá, ¿verdad? De regreso. Así es, ya todo desde noche, como eso de las 9:30, ya podían regresar. Algunos optaron por quedarse todavía. Fue toda una planeación estratégica la que se hizo directamente de la Coordinación de Protección Civil. Al frente estuvo el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, fue quien coordinó todas las acciones, y la verdad, mi respeto, porque sí hubieron momentos de caos, principalmente el Víctor Manuel Reina, que ya ves que te mantuve informado. Muy bien, muchas gracias, Pepe, te agradezco infinitamente tu colaboración con Epicentro Informativo, estaremos atentos, te saludaré en otro espacio y en otra oportunidad. Buenos días. Muy buen día para todos. Son las 7 de la mañana, a las 7:30 en Tuxtla Gutiérrez y la zona metropolitana. Voy a la pausa, regreso con más información. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. En tu radio, la nueva FM 94.7, XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. La visita del Papa Francisco este 12 de febrero a nuestro país ha creado interrogantes, cada una de ellas desde los ángulos de la vida política y social. Pero una cosa debe de quedar claro, y así lo afirma el nuncio apostólico del Vaticano en México. El Papa Francisco no será interferencia en la vida política. El único sentido de esta visita es encontrarse con el pueblo y transmitir un mensaje asentado en los valores del Evangelio. Esta es una visita pastoral que como católicos nos llena de júbilo y también nos invita a encontrarnos con la fe. Fe que en muchas ocasiones sentimos quebrantar por los problemas de la vida diaria. En Chiapas no solo se prepara la Iglesia Católica para dar la bienvenida al Papa Francisco, sino toda la comunidad católica que de diferentes maneras mostrará su amor al Papa. Y es así que 1000 niños de escuelas primarias se darán cita en el aeropuerto de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, quienes le darán la bienvenida con el canto Bienvenido a Chiapas, en una sola voz. Bienvenido a Chiapas, Papa Francisco. Chiapas avanza, ya avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
México tiene todo para ser una potencia comercial, pero para lograrlo tenemos que vencer una gran barrera, la falta de infraestructura. Por eso, se diseñó el Programa Nacional de Infraestructura, que conectará los 2 océanos con un nuevo puerto y 3 puertos más modernos. Y se terminaron autopistas que comunican todo nuestro territorio. Se modernizaron ferrocarriles y se está construyendo un nuevo aeropuerto, y modernizando otros 8. El objetivo, que México siga creciendo sin que ninguna barrera nos detenga. www.gov.mx/sin barreras. Mover a México. Gobierno de la República. Llegó el tiempo de unir nuestras fuerzas, nuestra imaginación y nuestras herramientas para alcanzar mayor bienestar. Es hora de sumar y evitar la confrontación, de pensar siempre en el crecimiento y el desarrollo de la gente. En el Partido Chiapas Unido, todos y todas tienen un lugar. Este es un espacio para promover las ideas y las nuevas propuestas que construyan el Chiapas que todos queremos. Partido Chiapas Unido, unidos de corazón. Derecho de réplica. Entrevistas y análisis de la política, el derecho y la cultura. Sintonízanos todos los martes y jueves en punto de las 7 de la noche por la nueva FM 94.7. 94.7 es lo que quieres escuchar. La nueva FM. Estamos de regreso en el epicentro de la información. Las 7 de la mañana, las 7:35. Ayer le decía a usted en el encuentro con las familias del sur de México, el Papa dijo que hoy en día vemos y vivimos por distintos frentes cómo la familia está siendo debilitada, está siendo cuestionada, cómo se cree que es modelo que ya pasó y que no tiene espacio en nuestras sociedades, que bajo la pretensión de modernidad propician cada vez más un modelo basado en el aislamiento. El Papa dijo, y se van inoculando en nuestras sociedades que se dicen sociedades libres, democráticas, soberanas, se van inoculando colonizaciones ideológicas que la destruyen y terminamos siendo colonias de ideologías destructoras de la familia, del núcleo de la familia, que es la base de toda sociedad, dijo en el estadio Víctor Manuel Reina. El obispo de Roma admitió que vivir en familia no siempre es fácil y en muchas ocasiones es doloroso y fatigoso, pero consideró que prefiere una familia herida que intenta todos los días conjugar el amor a una sociedad enferma por el encierro y la comodidad del miedo a amar. Prefiere una familia que una y otra vez intenta volver a empezar, a una sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el confort. Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a rostros maquillados que no han sabido de ternura y compasión. Esto dijo el Papa, muy duro contra aquellos clanes y aquellas familias que viven bajo el lujo y el confort, pero lejos de Dios y lejos de la ternura y de la compasión, dijo el Papa, el obispo de Roma, el Papa Francisco I. Voy a saludar esta mañana en Tuxtla Gutiérrez a Enrique Vázquez, el policíaco. ¿Dónde te encuentras, Enrique? Buenos días. Muy buenos días a los auditores de espacio informativo, para informarte, como ya lo dije, que la Procuraduría General de Justicia del Estado se encuentra realizando las investigaciones en torno a un hecho de sangre ocurrido en las últimas horas allá en el municipio de Tuzantán, donde el comandante de la Policía Municipal de Tlahuelcoyo, Jiménez, de aproximadamente 50 años de edad, fue asesinado en un disparo, al parecer de escopeta, cuando realizaba pues sus labores acostumbradas allá a inmediaciones de la colonia Guadalupe Victoria en el municipio de Tuzantán. Sus elementos lograron prestarle los primeros auxilios, lo llevaron hacia el hospital de zona al municipio de Huiza, pero pues lamentablemente falleció cuando estaba por llegar a ese municipio. Las autoridades tomaron conocimiento del hecho. La Procuraduría de Justicia del Estado se encuentra realizando las investigaciones en torno a este hecho de sangre. Se tienen algunas pistas, pero nada confirmado acerca de cuál
Ayer fue encontrado muerto también el velador de la iglesia del Cerrito, que se ubica en la segunda sur y a la altura de la séptima poniente. Don Luis López, de aproximadamente 45 años de edad, tenía pues ya algunos meses de estar trabajando allí. El domingo no llegó a su domicilio, sus familiares se preocuparon, llegaron a buscarlo a la iglesia, pero se llevaron la sorpresa de encontrarlo muerto adentro de una bodega y con huellas visibles de haber sido golpeado de manera brutal hasta privarlo de la vida. La Procuraduría de Justicia del Estado también se encuentra realizando las investigaciones en torno a este hecho de sangre, pues que preocupó, conmocionó a los habitantes de esa parte de la zona surponiente de la capital, puesto que pues la iglesia del Cerrito es muy visitada por todos los religiosos de esa parte de la ciudad. Allá en Berriozábal se registró un incendio también con la destrucción total de una vivienda construida a base de madera y láminas. Esto ocurrió allá en Los Sabinos. Pues las pérdidas fueron totales. Afortunadamente no se registraron víctimas, no se reportaron víctimas en este percance. Al parecer el incendio se debió a un posible cortocircuito, el cual pues abarcó toda la vivienda que estaba construida a base de madera y láminas. Elementos del heroico cuerpo de bomberos llegaron a auxiliar a las personas, pero pues desafortunadamente el fuego ya había consumido la totalidad de esta humilde vivienda. Es la información que tenemos hasta el momento, compañero. Gracias, muy buenos días. Muchas gracias, Enrique, por tu reporte. Buenos días, estaremos atentos. Mire usted, ya estoy en contacto con Roberto López. Hace unos minutos me reportaba Roberto que ayer cuando se daba la atención a los feligreses católicos que estaban pues en la visita del Papa, pues una mujer de 80 años intentaba ingresar, pero en el ISSSTE, en una clínica del ISSSTE, lamentablemente no le dieron los primeros auxilios. La señora está bien, hay que decirlo, está en perfectas condiciones, solo sufrió una descompensación, pero no requirió más que atención de primeros auxilios. Le compensaron su salud, al parecer es hipertensa, pero se recuperó. Pero la acción aquí es la que cuenta. No le permitían el acceso aun cuando ella presentó su carnet. A regañadientes, el personal médico y paramédico del hospital del ISSSTE le permitió el ingreso a esta señora de 80 años. En un momento le voy a dar el dato. Permítame saludar aquí en Chiapa de Corzo, en la zona metropolitana, Alejandro Cañaveral Sánchez. Hay un importante evento. Alejandro, buenos días. Ariel, buenos días amigos de Epicentro Informativo. Pues efectivamente el Club de Leones de Chiapa de Corzo, Soctón, Asociación Civil y la Clínica Edison de México pues llevarán a cabo hoy martes, mañana miércoles y el próximo jueves la campaña de salud auditiva, en donde pues se llevará a cabo consultas médicas, lavado de oídos y audiometría, esto con un costo de recuperación de 100 pesos dirigido pues a personas que tengan los problemas y que gusten pues también hacerse una extensa revisión de los oídos. Se llevará a cabo en el Libramiento Norte 802, a un costado pues de una tienda de materiales muy importante acá de Chiapa de Corzo, exactamente frente a la pirámide, acá en el Libramiento, con un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El Club de Leones Soctón de Chiapa de Corzo apoyará hasta en un 50% del valor de los aparatos que se requiera, pues en caso, ahora sí que en caso de que sea requerido, pues así será este apoyo. Pero es muy importante indicarles a la ciudadanía pues que cuiden sus oídos, y pues con esta campaña de salud auditiva que ha tenido mucho éxito en el estado, ya que los clubes de todo el estado pues lo han llevado a cabo, y le corresponde esta campaña al Club de Leones Soctón, y la invitación está pues hoy, mañana y el próximo jueves de 10 de la mañana a 6 de la tarde en Chiapa de Corzo. Se llevará a cabo esta campaña de salud auditiva. Ahí está. A ver, Alejandro, a ver si estamos pendientes de la lista, si no muchos alcaldes o funcionarios de gobierno puedan aparecer en la lista para que se hagan una limpia, porque muchos son sordos. Así es,
no escuchan a los ciudadanos. Bien, vamos a invitar a los alcaldes acá de toda la región para que pues vayan a estas campañas para que escuchen mejor. Muy bien, muchas gracias, Alejandro, estaremos atentos, le damos seguimiento mañana, ¿de acuerdo? Gracias, Ariel. Las 7 de la mañana con 43 minutos. Bueno, voy a tratar de hacer enlace con Roberto López. Le decía yo que ya Roberto pues estuvo en la cobertura informativa desde ayer, pues atendiendo pues todos los casos que se venían presentando en torno a la visita. Fue un fin de semana largo, porque el encuentro de ayer de el Papa Francisco para muchos todavía continúa. Hoy todavía amanecieron cansados, pero fue casi 72 horas de intensa actividad y no es para menos. Pues cuántos servidores públicos, socorristas, gente de seguridad que estuvieron atendiendo no solamente el llamado de sus corporaciones, sino atendiendo directamente a las personas que requirieron de un servicio y que requirieron de una atención importante y emergente. Por eso le decía yo a usted que qué importante es que este servicio que brindaron. Le decía el caso de una señora de nombre Margarita, que no se le estaba prestando la atención, que llegó con un cuadro de hipertensión, de descompensación en su salud, y que pues habían hecho poco caso al principio los asistentes de allí en el hospital, y ingresó finalmente la señora, pero a regañadientes. Voy a tratar de enlazarme esta mañana con Roberto López. Roberto, te escucho con atención esta mañana en San Cristóbal. Buenos días. Una valla humana de aproximadamente 15,000 personas esperaron la visita de Francisco, el líder católico, quien muy puntualmente asistió a esta ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde cientos de personas se quedaron fuera sin hallar un lugar a pesar de tener boletos. Según las dependencias de emergencias como son Protección Civil, Cruz Roja Mexicana y bomberos, atendieron a más de 100 personas quienes sufrieron descompensación metabólica, donde algunas de ellas fueron atendidas en el lugar y otras más fueron trasladadas al Hospital de las Culturas y a la Clínica del Iste. En esta última fue rechazada una señora a pesar de ser derechohabiente. Fue necesaria la presencia de personas de la Procuraduría para que le hicieran saber a un médico encargado, el cual se oponía, que su deber era atender a los pacientes y estabilizarlos. Momentos después permitieron entrada a Margarita Guillén, de aproximadamente 80 años de edad, quien necesitaba atención médica urgente. Asimismo, en los accesos fue colocada una manta que decía "Bienvenido a la frontera olvidada", la cual fue retirada de manera inmediata por los elementos federales, quienes estuvieron muy atentos y resguardando esta zona. Por otra parte, también informarles que la tarde de este domingo, cuando paramédicos de Protección Civil acudieron a Rancho Nuevo, donde les informaban a través del número de emergencias que una persona se encontraba lesionada en dicho lugar. Se dijo que esta persona, quien dijo llamarse José Enrique, de aproximadamente 20 años de edad, momentos antes había caído de un caballo mientras al parecer participaba en una carrera. Los paramédicos, al acudir, efectivamente se encontraron a esta persona del sexo masculino, quien presentaba una fractura cráneoencefálica, quien fue trasladado de manera inmediata al Hospital de las Culturas. Momentos después, este corredor perdió la vida al interior del nosocomio debido a la fractura que presentaba en la cabeza. A este lugar llegaron elementos del Ministerio Público para dar fe de lo ocurrido, pero el cadáver no fue trasladado al servicio médico forense, ya que se presentaron los familiares del hoy occiso, quienes comentaron que este fallecimiento había sido de manera accidental y que no había a quien culpar, y por usos y costumbres sería trasladado a su comunidad para darle cristiana sepultura. Muchas gracias, Roberto, por tu enlace esta mañana en San Cristóbal de las Casas. Ya te digo a él también, Francisco Verdugo. Voy a enlazarme a Morelia, si me permite el tiempo, en un momento más con Francisco García Davich. Esta mañana también me da gusto saludar a Ana Laura Hernández, y es que, mire usted, el alcalde Fernando Castellanos pues recibió y entregó un pergamino de visitante distinguido al Papa Francisco ayer con su esposa en el marco de este recibimiento, de esta recepción al Papa Francisco. Adelante, Ana Laura Hernández, buenos días con tu reporte. Ana Laura, buenos días. Bueno, ¿Qué tal? Muy buenos días. Te informo que Fernando Castellanos Calimayor, presidente municipal de la capital chiapaneca, dio la bienvenida a su santidad Papa Francisco, a quien le entregó el reconocimiento Pergamino de
visitante distinguido, con motivo a su presencia en Tuxtla Gutiérrez, en esta visita de Estado a nuestro país que inició desde el pasado viernes. Castellanos Calimayor recibió al sumo pontífice antes de sostener el encuentro con familias tuxtlecas en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reina, donde entregó dicho reconocimiento que por anterioridad fue aprobado por los integrantes del Cabildo. Castellanos Calimayor y su familia tuvieron un breve encuentro y plática con el sumo pontífice de la Iglesia Católica y su hija Isabela. Le entregó un ramo de rosas blancas, una réplica del Cristo de Copolla y un busto de ámbar de su santidad hecho por artesanos de Simón Jovel en casa taller del DIF municipal. Para Epicentro Informativo, Ana Laura Hernández. Muchas gracias por tu reporte, Ana Laura Hernández. Esta mañana voy a saludar también a Rafael Guzmán, se encuentra en Cintalapa. Es un tema distinto, pero mire usted, ya hoy se restablecieron con toda normalidad los temas de educación. Ya los niños van a la escuela, pero ¿sabe qué está pasando? En la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria de Cintalapa llegaron los alumnos, los normalistas, y usaron otro mecanismo distinto al que venían empleando para hacer notar su protesta. Llegaron con candados y con llaves, encerraron allí, ignoraron ellos si había personal trabajando, pero ayer que se dio la orden de no trabajar por la visita del Papa, pues ahí dejaron la escuela cerrada con 3 candados como la puerta negra. Adelante, Rafael, te escucho con atención. Buenos días. Hola, ¿qué tal, mi estimado Adiel Pereira Vázquez? Muy buen día, un placer saludarles y bueno, ya retomando una vez más las actividades. Hoy el regreso a clases por la suspensión de este lunes y bueno, precisamente mientras todas las actividades que se encontraban en el estado de Chiapas por la llegada precisamente de su santidad, bueno, resulta que ayer lunes, a eso aproximadamente de las 3 de la tarde, un grupo de alumnos de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del occidente de Chiapas, conocida como la ENEPOCH en esta ciudad de Cintalapa, pues realizaron a eso de las 3 de la tarde un acto de protesta pacífica, cerrando con candados el acceso de la entrada principal del plantel y dejando 2 mantas. Ellos informaron que no quedó ningún docente ni administrativo en el interior y que precisamente hoy martes a las 4 de la tarde van a retirar el candado y las mantas. Así lo dieron a conocer y esto se trata precisamente de una nueva modalidad de ellos que se hace llamar la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado de Chiapas, en sus siglas CENECH, que se pronuncia contra el Plan Integral, Diagnóstico, Rediseño y Fortalecimiento de las Escuelas Normales. Según los alumnos dicen que esta coordinadora tiene la intención de proyectar un nuevo modelo educativo para todos los sistemas normalistas del país, puesto que busca hacer proyecto educativo para fomentar el humanismo y sensibilizar a futuros profesionales de la educación en las necesidades sociales de un pueblo con más necesidades que respuestas a la misma. Que este proyecto no fue consultado y menos consensuado entre los estudiantes y académicos de las instituciones formadores de docentes que se especializan en la verdadera formación de docentes. Estas decisiones, dijeron, son tomadas desde el seno de los organismos de la globalización económica, por lo que no es permisible aceptar un plan que nace desde una cúpula del sistema del gobierno, dijeron ellos. Y bueno, dentro de estas acciones, el plan integral de lo que ellos tienen hoy, dijeron que a las 4 precisamente invitaban a todos los de la prensa para que pues ahí escucharan parte, así que vamos a estar muy atentos. Por lo pronto les avisamos que la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria pues amanece con candados, ya por lo que les había platicado e informado, y estaremos muy atentos qué es lo que sucede con estos muchachos estudiantes. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por tu reporte, Rafael Guzmán, desde Cintalapa de Figueroa. Mire usted, allá en Michoacán, ya a las 7:50, hace 3 minutos, el Papa ya está, abordó
subió a las escalinatas del avión. En este momento está haciendo este acto para llegar a Morelia, Michoacán, donde va a ser recibido por los morelianos. Y quiero decirle que han informado esta mañana que allá en Morelia está totalmente resguardado por el Estado Mayor Presidencial, está resguardado por cuerpos federales de seguridad y también castrenses del servicio militar, porque hay francotiradores apostados en lugares estratégicos para cuidar la integridad del Papa, un estado gobernado hoy por el PRD, por Aureoles, y que se ha caracterizado siempre por ser un estado, el de Michoacán, violento. Hoy va a recibir al Papa Francisco de la agencia Cuadratín, Francisco García Davich. Me da muchísimo gusto saludarte estos minutos finales del noticiero. Buenos días. Hola, Ariel, muy buenos días. Te saludo precisamente desde el Aeropuerto Internacional de Morelia, Francisco J. Mújica, en donde se prevé que en aproximadamente una hora estará haciendo su arribo el Papa Francisco para cumplir su penúltimo día de gira por la República Mexicana. En estos momentos somos más de 1,000 personas las que estamos en espera del arribo del pontífice. Música tradicional michoacana, las tradicionales pirecuas en este momento están aquí tratando de que todo el mundo entre en el ambiente y podamos soportar el frío de 3 grados centígrados que hace en este punto geográfico en el municipio de Álvaro Obregón, que se encuentra conurbado con Morelia. De aquí, como hemos venido comentando, Ariel, el Papa se va a transportar hasta el Estadio Venustiano Carranza, luego irá a la Catedral de Morelia y concluirá su periplo por tierras michoacanas, después de visitar el Estadio José María Morelos y Pavón, en donde se va a reunir con jóvenes. Los reportes que tenemos hasta las 6:30 de la mañana de todas las autoridades es de que Michoacán se encuentra completamente en calma. Son miles de personas las que desde las 6-7 de la tarde de ayer y esta mañana han estado invadiendo la ciudad capital. Se están colocando a lo largo de los 31 kilómetros que va a tener el recorrido del Papa, y también están asistiendo a los puntos en donde va a estar el Papa dirigiendo diversos mensajes. Miguel Ariel, es lo que pasa. Se habla de un impresionante dispositivo de seguridad, hasta francotiradores colocados estratégicamente, Francisco. Sí, efectivamente, tan solo de la Policía Federal tenemos aproximadamente 23,000 miembros de esta corporación que han llegado a la ciudad capital de Michoacán en los 3 días recientes. Y bueno, además tenemos militares, tenemos miembros de la Marina y también las propias corporaciones locales que están todas coordinadas. Ayer, precisamente, Ariel, por la mañana y por la noche hubo reuniones del llamado Grupo Michoacán, en donde convergen todas estas fuerzas federales, castrenses y navales, y se encuentran completamente coordinadas para cualquier contingencia. Por fortuna no hay ningún indicio de algún posible incidente, todo se encuentra al contrario, pues desbordado en fervor, en paz, en alegría y en gran expectación. Muy bien, Francisco, mañana tendremos la crónica muy puntual. Si me permites saludarte, si Dios lo permite, por supuesto estaré atento para hacer el enlace mañana. Te mando un abrazo. Gracias, Ariel. Buenos días, gracias y un abrazo para ti, mi querido Francisco García Davich, desde el aeropuerto de Morelia. Esperan más de 1 millar de fieles católicos al Papa en el aeropuerto de Morelia. Se espera la llegada del sumo pontífice, del jerarca católico religioso, a las 8:45 de esta mañana. Vaya, dentro de unos 50 y tantos minutos estará llegando el Papa al aeropuerto de Morelia. Así que hay integrantes del ballet folclórico, elementos de la banda que van a brindar un espectáculo para darle la bienvenida
los últimos ajustes se están haciendo en el aeropuerto. Hay una imagen que ha subido el Universal en vivo, en tiempo real, de esta llegada y este recibimiento, esta recepción que le han hecho al Papa Francisco allá en Morelia. Con esta información me despido, le agradezco muchísimo su preferencia, por eso distingo este espacio de noticias al de otros. Por supuesto, estamos siempre en el epicentro de la información. Buenos días, buen provecho, que la pase bien. La Nueva FM presentó. La noticia tiene un lugar donde se genera. Te invito a estar en el epicentro de la información. Porque la noticia somos todos. 28 años en el periodismo lo respaldan. Adiel Pereira Vázquez te lleva al epicentro informativo. Escúchanos en nuestra próxima réplica. Esta es una producción de Grupo Rocaf. Todos los